Hablemos del caso Fundaciones. Allí, en ese contexto, la bancada de diputados del Partido Republicano anunció ayer el ingreso de una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, asegurando, entre varias cosas, que infringió la Constitución y las leyes y que dejó estas sin ejecución. Digamos que si esto se concreta, porque el anuncio está hecho, tienen que juntar firmas, es probable que lo hagan. El ingreso, eso sí, está proyectado para el próximo lunes, que es un entreferiado además, porque el martes es feriado, el lunes 14. Si es que se concreta, sería el ministro Giorgio Jackson, por primera vez en la historia, un ministro acusado 2 veces. Porque ya se presentó una acusación constitucional en su contra que se cayó finalmente en la Cámara, pero se presentó, y sería además la 5ª acusación constitucional presentada contra algún ministro de este gobierno. En La Moneda reprocharon esta acción, la calificaron como improvisada y además sin fundamento. Daniela Ruiz-Tagle le tiene todos los detalles y las reacciones. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Varios estaban esperando que el presidente Gabriel Boric hiciera un cambio de gabinete, por lo cual la acción de ingresar una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se había dilatado, pero estaba en el aire. Sin embargo, a los parlamentarios de Chile Vamos les llegó durante la tarde de ayer una noticia. Los diputados del Partido Republicano iban a anunciar, pasadas las 17 horas en el Congreso Nacional, la presentación de este libelo acusatorio que, si bien aún no está redactado, va a ser ingresado este próximo lunes. El diputado del Partido Republicano, jefe de esa bancada, Benjamín Moreno, detalló que se van a invocar 3 causales para acusar a Jackson, argumentando que el ministro habría puesto en riesgo el honor de la nación, habría infringido la Constitución y las leyes y las habría dejado sin ejecución. Moreno entregó detalles políticos por los que su sector decidió pasar a la ofensiva. Hemos visto la constatación de que hay un patrón de conductas ilícitas destinadas a defraudar los recursos del Estado, a encubrir estos ilícitos y a perjudicar de una manera dolosa e insensible a los chilenos más vulnerables de este país. Transcurrieron 2 horas aproximadamente y el ministro Giorgio Jackson era abordado en el Congreso Nacional por los medios de comunicación. Es imposible no referirse a este tema, decían cercanos al secretario de Estado, considerando que justamente se encontraba en el Congreso Nacional. ¿Cuál fue la línea narrativa del líder del Ministerio de Desarrollo Social? Todo esto en medio de las críticas a su figura por ser fundador de Revolución Democrática y además que este partido esté vinculado a estos traspasos polémicos. El militante RD indicó que seguirá trabajando como ministro, que él no ha cometido ningún ilícito en esta materia. Lamentó que este tipo de acciones dilaten el avance de la agenda del gobierno. A mí me encantaría que una pizca de esa energía en las acusaciones constitucionales se pudieran poner en llegar a acuerdos para los problemas urgentes que tiene la población. Hoy día podré ser yo, mañana podrá ser otra persona, pero lo que vemos de manera sistemática es el intento de que la agenda del gobierno, los proyectos que se tienen para poder mejorar la calidad de vida de las personas, se frenen. Cuando los diputados del Partido Republicano abandonaron el podio, ya cuando habían anunciado este ingreso de la acusación constitucional, en el hall El Pensador en el Congreso Nacional comenzaron las reacciones. De inmediato, el Frente Amplio con sus 3 partidos, estamos hablando de Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes, se hizo presente y salió a respaldar al ministro Jackson. El diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, quien es compañero de partido de Jackson, habló de un actuar mezquino por parte de la oposición, pero también los invito a que escuchemos las apreciaciones por parte de Socialismo Democrático. Habló en esta ronda de reacciones el diputado socialista Nelson Venegas. Este sostuvo que si bien hay que conocer el mérito de la acusación, la ciudadanía comienza a aburrirse del coliseo o circo que se vive al interior del Congreso. Siempre en este tipo de situaciones hay que estudiar el libelo, hay que ver si es que efectivamente están dadas las condiciones. Sin embargo, la reflexión más profunda que tenemos nosotros es que consideramos que la ciudadanía ya está cansada de este tipo de situaciones. Eso solo ilustra la mezquindad y la estrechez mental de quienes están tras este tipo de acusaciones bastante espurias. Mezquindad y estrechez mental, dice entonces el diputado Jaime Sáez, quien es
compañero de partido de Giorgio Jackson. El turno después en el podio lo tomó posteriormente Chile Vamos. ¿Y por qué es relevante este bloque? Bueno, porque eventualmente en ese momento no se sabía si es que este libelo acusatorio iba a ser o no apoyado por parte de estos parlamentarios, considerando que a algunos los pilló por sorpresa. Sin embargo, la UDI era la primera en anunciar su apoyo a esta acusación constitucional, señalando que además van a prestar apoyo jurídico para darle sustento al texto. Esto va a pasar el fin de semana. Al respecto se refirió el diputado y jefe de la bancada UDI, Guillermo Ramírez, y también habló el jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum. Y escuche bien estas declaraciones, porque si bien se cuadró con sus colegas de coalición, fue consultado sobre una eventual renuncia voluntaria por parte de Giorgio Jackson antes de que se ingrese esta acusación constitucional, o bien que el presidente le pida la renuncia. ¿Seguirá apoyando este libelo acusatorio la bancada RN? Pasemos a escuchar primero a Guillermo Ramírez y posteriormente al jefe de la bancada de Renovación Nacional, Sauerbaum. Va a apoyar con fuerza este libelo, va a poner a disposición durante este fin de semana a sus abogados para que la redacción sea lo mejor hecha posible, y vamos a apoyar en la comisión y en la sala esta acusación constitucional contra el ministro Jackson. Si el gobierno pretende sacarlo a la brevedad, nosotros eso lo miraríamos con buenos ojos y evaluaríamos nuestro apoyo a la acusación constitucional. Claro, se dice que finalmente se va a apoyar esta acusación constitucional por parte de Renovación Nacional, pero si el gobierno evalúa la permanencia de Giorgio Jackson, eventualmente estarían reevaluando esta posición. Esto es lo que dice RN. Y vamos a ver qué es lo que dice el gobierno, porque si bien escuchábamos a Giorgio Jackson, esa era su postura como acusado, ¿no es cierto? Pero habló la vocera de gobierno Camila Vallejo a nombre de el Ejecutivo, la voz institucional de la moneda. Ella salió hablando el día de ayer en el patio de los Naranjos, en el Palacio de la Moneda, ya cuando cayó la noche, con el ceño fruncido. La secretaria de Estado reforzaba varias ideas comunicacionales. Por ejemplo, expresó que se ha vuelto recurrente una práctica utilizada por la derecha que tiene relación con anunciar acciones y luego cambiar los argumentos en el camino, como pasó, por ejemplo, y esto se reprochó en su momento, con la acusación contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Luego Vallejo fue consultada por la permanencia del ministro Jackson en el gabinete, toda vez que hay quienes podrían condicionar su apoyo a este libelo. Incluso se habla de sectores del oficialismo. Pero bueno, la ministra aseguró que la moneda no va a ceder ante chantajes para avanzar hacia un cambio de gabinete. Lo que está detrás de esto no tiene que ver con la probidad, no tiene que ver con un ministro que se ha transformado en el chivo expiatorio al cual se le endosan de manera improvisada responsabilidades que no tiene, que son de otros. La permanencia de los ministros de Estado dependen de la evaluación que hace el gobierno y de la tarea que tienen enfrente por hacer avanzar la agenda que Chile requiere. Se viene la negociación política y sin duda la derecha va a poner sus ojos en el centro político, que en ocasiones anteriores han apoyado acciones de este tipo o han dejado en vilo su postura para negociar ciertas cosas, como ocurre en el mundo político. El diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, se mostró sorprendido luego del anuncio del Partido Republicano. Para él no fue la mejor estrategia de estos parlamentarios el salir a anunciar de improviso el ingreso de una acción de este tipo que no fue socializada previamente. Lo que pasa es que yo creo que las cosas hay que sociabilizarlas y hay que ver si tiene agua en la piscina, como se dice acá, o si están los votos. Me llama mucho la atención que no se haya sociabilizado esto, no se haya conocido antes el documento. No sé si está el documento, no sé de qué acusación y por qué es la acusación. Me llama mucho la atención, de verdad. Este lunes entonces se va a ingresar la acusación constitucional. Allí se van a entregar más antecedentes, más detalles de por qué se indicar a Giorgio Jackson como el responsable de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Este escándalo de platas derivado del caso Fundaciones. El día de ayer, Jackson fue interpelado por el senador socialista Alfonso de Urresti. Esto antes de que se conociera que se iba a ingresar una acusación constitucional, pero lo cierto es que esto evidenció el ambiente político que se vive no solamente en la oposición, sino que también al interior del oficialismo. Ustedes lo escuchaban el día de ayer al mediodía
Alfonso de Urresti hablándole de manera irónica al ministro Jackson, reprochando falta de información, que la falta de información llevaba a sospechas en medio de esta polémica. En tanto, el día de ayer ya se constituye la comisión especial investigadora que va a indagar estos polémicos traspasos y no se descarta una solicitud que proviene desde sectores de la oposición, que es enviarle un cuestionario al propio presidente de la República, Gabriel Boric, para determinar si es que él tiene vínculos o está ligado a personas investigadas en este caso. A ver, hay muchas cosas que decir. En primer lugar, el mecanismo de la acusación constitucional, que con el paso del tiempo se ha ido desprestigiando, esa es la verdad. Pero yo quiero prestar atención a algunas declaraciones. ¿Qué dice Camila Vallejo? Camila Vallejo dice que se quiere usar a Giorgio Jackson como chivo expiatorio porque dice, aquí ha habido faltas a la probidad que son responsabilidad de otros, dice. Un reconocimiento explícito por parte de la vocera de gobierno que ha habido falta a la probidad y que hay responsables, otro, no sabemos quién. Y este es un tema, la deuda, ¿no es cierto? La responsabilidad es política. Si el propio gobierno señala que hay responsables de falta a la probidad, bueno, ¿quién es el responsable político? No estoy diciendo que sea Jackson y tampoco que sea a través de la acusación constitucional donde esto pueda dilucidarse, pero evidentemente hay un flanco abierto en el Ejecutivo que tiene que ver con el reconocimiento por parte de ellos mismos, hemos escuchado a Camila Vallejo, de que hay falta de la probidad, o sea, que hay corrupción, que hay responsables aparentemente quizás determinados o identificados por el gobierno y no se han hecho valer no las responsabilidades penales, que eso estará, digamos, en la responsabilidad del Ministerio Público, y ahí ya estaremos con Axel Troncoso viendo eso, ¿no es cierto? Pero hay responsabilidades políticas que no han sido asumidas. ¿Es Giorgio Jackson el chivo expiatorio o el responsable político? Bueno, tendrá que determinarlo. No sé si la acusación constitucional, porque lo que generan las acusaciones constitucionales, además, Catherine, Daniela, cohesión de los gobiernos en torno a esa figura. Bueno, parte de lo que dijo ayer el senador Fidel Espinosa, que si hay alguien que ha sido durísimo con el ministro Giorgio Jackson, es Fidel Espinosa, pero ayer dijo que no estaba de acuerdo con la presentación de la acusación constitucional porque, y lo dijo, lo voy a citar más o menos textual, dijo que el ministro Jackson era un muerto caminando, un muerto político, caminando, y que con esta acusación lo iban a resucitar, porque se da lo que tú mencionas. Claro. El tema es que la acusación constitucional... política. La acusación constitucional refiere a una falta a la Constitución de parte del ministro o ministra acusado. Entonces, en este caso, ahora, por política sí puede que suceda, finalmente avance, lamentablemente, claro, porque es una institución, no una facultad que tiene el Congreso, el Parlamento, de fiscalización al Ejecutivo, pero no necesariamente en este caso hay una falta a la Constitución. Y si la comete el ministro Jackson o la cometió, ¿por qué no el ministro Montes? Por ejemplo. Sí, que vamos un poco más allá. Que es desde la cartera donde surge y de donde ha salido el caso gente. La primera hebra. Donde ha salido gente, claro, de la Subsecretaría, de la Seremi, no de Desarrollo Social. Muchas veces la acusación constitucional, por el clima que se genera en torno a ella, claro, terminan no referidas a los méritos propios de la acusación, sino al clima político, a la suma de eventuales mayorías o minorías. Yo insisto, todo esto se produce porque aquí hay un espacio que se ha generado que no el Ejecutivo no ha sido capaz de asumir las responsabilidades políticas de este gigantesco embrollo en el que está metido. Estamos hablando, ¿cuántos son? 17 mil millones de pesos ya. Claro. Cuestionado, no estamos diciendo que haya habido 17 mil millones de pesos mal asignados, pero el Ministerio Público estima que hay esa cantidad sideral de millones a los cuales hay que revisar porque eventualmente allí hay indicios de que buena parte de ellos se mal asignaron. Entonces, claro, hay una responsabilidad política que no se asume, esa es la verdad. Y el gobierno deja pasar la situación como si nada hubiese ocurrido. Ahora, la pregunta es si en ese contexto hay mérito para una acusación constitucional, que otro cuento, como tú dices, Catherine. Bueno, pues precisamente por eso, digamos, solamente recordar que la acusación constitucional es la que que es un juicio político y que eventualmente puede sacar a la persona que está en el cargo y dejarla sin poder ejercer cargos públicos, además del retiro inmediato, ¿no? Salir de inmediato del cargo y sin poder ejercer cargos públicos durante 5 años.
Ahora, mi pregunta es, si tú lo decías en una parte de tu exposición, Dani, en relación a que hay algunos que dicen, bueno, pero si el ministro renuncia o lo sacan antes de la presentación de la acusación o el avance de ella, podemos retirarla. Pero son pocos los que están en esa postura, ¿no? De hecho, Renovación Nacional está en esa postura. Y lo cierto es que tampoco se vio muy convencido el día de ayer a la bancada de diputados RN en relación a este tema. Yo no sé si estén tan cuadrados en Chile Vamos, en la UDI sí. Lo cierto es que acá todo gira en torno, Katy Nivaldo, a la renuncia de Giorgio Jackson. Efectivamente, algunos estaban esperando que se realizara un cambio de gabinete antes de ingresar esta acusación constitucional. A algunos los pilla por sorpresa la determinación del Partido Republicano. Y evidentemente acá dicen, hacen que la figura de Giorgio Jackson sea más nombrada. En algunos sectores dicen, ok, puede que refuerce más al ministro y le dé más fuerza al Ejecutivo en medio de esta polémica, pero por otro lado dicen que el Ejecutivo se va a ver en problemas. ¿Por qué? Porque el nombre de Giorgio Jackson va a estar sobre la mesa más aún, y esto considerando esta eventual citación a declarar. Entonces, el escenario es totalmente incierto para el Palacio de la Moneda, pero también para la oposición. Claro, pero está bien, estas son consideraciones políticas. La pregunta, ¿hay mérito para una acusación constitucional? Hay una falta a la Constitución, que es lo que alega finalmente la acusación constitucional o lo que acusa. O sea, digamos, ¿es la acusación constitucional un mecanismo para forzar la renuncia de un ministro? Al final, si es lo que se busca, a mí me parece que no. Es que ese es el problema. Ayer se le preguntó al jefe de bancada de los republicanos, al diputado Benjamín Moreno, ¿cuál fue el acto que cometió Giorgio Jackson para infringir la Constitución y las leyes, que son las causales que están invocando, para poner en riesgo el honor de la nación, para no ejecutar la Constitución y las leyes? Y no respondieron directamente. ¿Por qué? Porque todavía no está redactado el nivel acusatorio. O sea, tampoco saben por qué se está acusando a Giorgio Jackson. Ahora, claro, hay que esperar el documento. Puede tener capítulos, puede efectivamente uno de ellos tener relación con esto, quizás qué más. ¿Cuál es el efecto de una acusación constitucional? 5 años. Ah, sí, pues fuera de cargos públicos, claro. Sí. Ahora, mira, ayer varios se acordaban, a ver, porque digamos que la figura del ministro Giorgio Jackson, es una figura incómoda para el Ejecutivo. Efectivamente lo es. Para lo que se ve desde afuera, obviamente para el presidente no, es muy cercano, claro, en fin, etcétera. Pero lo muestran las encuestas, lo muestra no sé, nosotros preguntamos a los auditores también, en fin, eso está claro. Y él estuvo a punto de irse, ¿te acuerdas?, a estudiar a Londres, porque él decía que no, que quería salir un rato de la política nacional y aprender, etcétera. Bueno, porque creía que Gabriel Boric no iba a ser presidente. Y porque también sentía él que le faltaba más experiencia, etcétera. Varios se acordaban de que tal vez podría tomar esa decisión ahora y despejar un poco el camino, porque efectivamente es una gran piedra en el zapato para este Ejecutivo. Quizás no necesariamente desde el punto de vista de la imposibilidad que tenía el Ejecutivo de ejecutar sus reformas, sino por lo que significa que está constantemente ahí mencionado, en fin, tiene muy mala prensa, finalmente muy mala fama, más que nada. Y por lo tanto es una figura efectivamente complicada. Ya veremos qué es lo que sucede. La ministra Camila Vallejo dice que no, que la respuesta es la misma desde hace un mes. Anoche también la volvió a repetir. A propósito del gabinete, Dani, hay una fecha que se ha ido chuteando hacia adelante, cambiando, que es el Consejo de Gabinete. No se ha podido realizar, era un compromiso mensual, pero no se ha podido realizar hace ya un rato largo y ahora nuevamente se aplaza, ¿no? Efectivamente, se aplaza. El presidente tiene una actividad con la expresidenta Michelle Bachelet. Se esperaba que fuera este viernes, pero lo cierto es que todavía no hay una fecha para la realización de este. Y de todas formas, se realizó recordemos, este cónclave hace algunos días, pero esto preocupa igual a los sectores, a los ministerios sectoriales. ¿Por qué? Porque son ellos los que logran llegar a estas instancias de diálogo con el Ejecutivo, con el presidente de la República, y ellos no son los que van a los cónclaves. Entonces, efectivamente, hay cierta inquietud en estos ministerios sectoriales, pero lo cierto es que ya se espera que ya en las próximas semanas se pueda concretar una fecha en esta materia. Es un punto que está pendiente ahí en medio de de todo este escenario político que está atravesando el Ejecutivo. Muchas gracias, Daniela. Buenos días. Mira, si bien no había